encontramos con el doctor John Garaycoa, presidente de Max Security, y a su vez conocedor de la realidad social que vivimos, producto del trabajo que realiza permanentemente. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar con nosotros. Sabemos que la ciudad de Guayaquil y el país concretamente vivimos momentos sumamente duros que nacen de la inseguridad, de la actividad de los grupos delincuenciales. Sabemos de que esto es un proceso que ha tomado muchos años para llegar a la virulencia, la violencia y la capacidad de acción que tienen estos grupos. Pero si lo miramos en retrospectiva, ¿podemos algún momento dado decir que vamos a lograr o que podemos lograr parar esa violencia, parar esa agresión de la delincuencia? Gracias por la invitación. Sabemos que es un tema muy difícil, muy complejo. El tema de la inseguridad existe prácticamente desde que existe el ser humano. Y solamente yo le invito a recordar, muchas veces usted ha escuchado la canción y posiblemente hasta la ha bailado, Juanito Alimaña, ¿verdad? Claro. Juanito Alimaña dice, habla del amigo, del corrupto, del policía amigo, de la delincuencia, del tema de la zona, del barrio. Y si nos ponemos a escuchar en este momento la canción Juanito Alimaña, diríamos es una canción actual por la metodología y la letra de la canción. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente siempre hemos vivido situaciones de inseguridad. Que la situación a la actualidad ha cambiado. La metodología, la forma, la sagacidad, sí, pero en ese tiempo también nos asombramos, ¿no? Ahora nos asombramos y somos copia de lo que ya ha pasado en otros países. ¿Qué quiero decir con esto? De que definitivamente el tema de lo que siempre denominamos seguridad integral, definitivamente hay que aterrizar lo que es seguridad integral, porque lo que vivimos actualmente, que es el secuestro, la extorsión, lamentablemente nunca va a existir un policía para cada ciudadano o un patrullero para cada empresa. Y el tema de la estructura que se necesita por parte de los gobernantes, 4 pilares importantísimos. 1, decisión ejecutiva, que algo hemos visto, algo se ha avanzado en decisión ejecutiva, pero que tiene que ir de la mano 4 pilares. El segundo pilar, el tema de la decisión legal. Vemos que hay cualquier cantidad de detenidos, X número de detenidos, no sabemos, pues. O pregunto, ¿el policía sabrá cuando después de un operativo que capturan a 10, 20, 30, 40 personas durante determinado tiempo, el policía sabe si ese quedó detenido o salió, o le dieron sustitutiva o qué le dieron? Hay la conexión entre la parte de la función judicial y el policía. 3, la parte económica. Sí, ya algo se estableció, un porcentaje del 3 puntos para el IVA, se tuvo que haber establecido que esos 3% sea exclusivo para el tema de la seguridad. Sabemos que el tema de la seguridad es altamente costoso. Y el cuarto pilar importantísimo es el control del elemento humano. Todo podemos hacer, pero si no hay el control del elemento humano, ya hemos visto lo que ha pasado en la justicia, lo que ha pasado en múltiples instituciones. Entonces cabe el control interno para saber que las personas que están manejando ese aparataje a favor de la seguridad, obviamente lo estén haciendo de manera honesta. Me salta enseguida lo que usted está diciendo. ¿Y cómo entonces en los países europeos la violencia no tiene las mismas características y connotaciones? En los Estados Unidos, en Canadá, en países latinoamericanos como Uruguay o Paraguay, no ocurre lo mismo que ocurre en Ecuador, Colombia, básicamente Ecuador, Colombia. Porque partimos de un hecho clarísimo y creo que primera vez lo voy a decir, ¿ok? Yo que estoy en el área de la seguridad durante más de 35 años, siempre antes, por eso no estoy trabajando con el Estado, inclusive en el gobierno actual, para poder trabajar en un contrato, tanto de porcentaje, tanto por adelantado, porque vivimos en un ambiente total de corrupción. Y es delicado decirlo porque mañana me van a decir, venga, diga quién es, pues, ¿verdad? Y me enfrento ante una situación donde el que es nunca tengo que grabarlo, tengo que ponerle video, para poder decirle pues, porque nadie te va a aceptar de que hay un indicio de corrupción.
¿verdad? Las leyes no se prestan precisamente para admitir, sino pruebas en contrario y no sospechas. Así es, ¿ok? Partiendo de ese hecho, entonces pensamos de que si bien es cierto, existe todo esto que usted acaba de indicar, pero ¿qué otros elementos abundarían precisamente para haber convertido al Ecuador en un estado, en un país con gente que se pronuncia más por la corrupción que por la honestidad? La palabra abundaría, por más que usted tenga cualquier situación llena, donde existe un caliche por allá, así sea de a poquito, pero llega un momento dado que va a quedar en cero, ¿verdad? Va a quedar en cero. Entonces, ¿qué pasa? Ese cero actualmente lo estamos viviendo porque donde quiera encontramos, donde quiera aplastamos y sale pus. Entonces, hay que comenzar esta situación, ¿por qué no? Ahí sí retrocedemos al tema académico, al tema universitario, al tema de los controles. Por eso le hablaba yo de ese cuarto pilar del control del elemento humano. Si usted mañana quiere ser un funcionario público en cualquier área, ¿ok? Usted va a ese puesto de servicio en función de servicio porque es su voluntad. Nadie lo obliga. Y hasta que no exista un tema del control total y control de herramientas técnicas científicas, como la que estuvimos hablando antes de comenzar esta entrevista, si no utilizamos a ese elemento humano, herramientas técnicas científicas para poder determinar la veracidad de su respuesta, para poder determinar que la persona es confiable, que no está mintiendo, que no se está beneficiando ilícitamente con bienes, con productos, ¿ok? Antes, durante y después. Y una de esas herramientas, por poner un ejemplo, es el polígrafo, ¿ok? Es el IDTech. ¿Okay? Si no utilizamos herramientas técnicas que sepa el funcionario que antes de ingresar se lo está controlando, entonces ese es un cuarto pilar. Dentro de este aspecto, es indiscutible que ese control se lo debería tomar, por ejemplo, dentro de la función judicial, para saber cómo están funcionando los jueces, secretarios, ayudantes, amanuenses, etcétera. También se lo debería utilizar en todos los niveles de tecnología, en Fuerzas Armadas, hablemos de las 3 ramas, hablemos de la policía, de los grupos de apoyo. Grupos de apoyo. Para su conocimiento, existe ya la ley y el reglamento para el uso de polígrafo en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas. Ya. Existe la ley y el reglamento, por eso Fuerzas Armadas ya lo está usando. Obviamente que va a tomar un determinado tiempo porque no se ha entrado posiblemente con fuerza. Conozco de primera mano que la Embajada Americana donó 10 equipos poligrafistas, pagó a 10 poligrafistas para que sean 10 solamente para la Armada, pero hasta que se arme toda la estructura, y no sé, no puedo hablar para nada de lo que es FAE o Ejército, hablo de Armada del Ecuador. ¿Ok? Asimismo, ¿cuántos hechos no se han dado dentro de Fuerzas Armadas? El radar en Montecristi, Fuerza Armada, FAE. Fusiles de la Infantería de Marina, Armada del Ecuador. Y Fuerzas Élites. ¿Ok? Entonces, que se han demorado años para poder determinar quién es el responsable. Yo con un examen de polígrafo en 2 horas le doy un diagnóstico si es o no es. De allí, tendría que revisar para darle fecha exactamente y el número de la ley. Ya está la ley para que la función judicial haga a todos los jueces y fiscales y todo su personal el examen de polígrafo. Pero ¿qué resulta? De que en la misma ley dice el Consejo de la Judicatura tiene que hacer el reglamento. Ya se hizo el reglamento en la presidencia de Wilmer Terán. Pero ¿qué salió como reglamento al examen de confianza, al examen de polígrafo? Pruebas de capacidad, de destrezas, de habilidades. Está bien que hagan eso, pero eso no tiene nada que hacer con un examen de polígrafo, un examen de confianza. Ya. A usted y a mí y a todos nos han calificado en la escuela, en el colegio, por conducta y por aprovechamiento. Usted puede tener un excelente aprovechamiento, puede ser un alumno 10 sobre 10, pero en conducta mala se queda de año. Incluso puede tener buena conducta y escondido hacer las cosas mal. Así es. Efectivamente. Es lo que ocurre con la delincuencia. Efectivamente. ¿Ok? Ahora, existen una serie de circunstancias que nos han llevado en este momento, pienso yo, a las condiciones en las que vivimos. La oportunidad del narcotráfico.
El narcotráfico genera muchísimo dinero. Si bien es cierto, el dinero es un incentivo para que la gente tome el mal camino, pero dentro de eso existen además otras cuestiones. El Ecuador no era, digo no era porque ya se están oyendo que ya se lo está haciendo también aquí, no era productor de droga, especialmente cocaína, marihuana, pero parece que ya está llegando. El control de las plantaciones de coca y de marihuana en Colombia ya no están siendo rociadas con glifosato, producto de la forma de pensar del actual presidente colombiano. ¿Usted cree que en el Ecuador deberíamos comenzar a tomar ese tipo de medidas de controlar los cultivos mediante el uso químico o la utilización de otro tipo de sistemas? El gobierno está empeñado, de lo que hemos escuchado, visto y dado resultados, empeñado en, obviamente, desvanecer, golpear a las estructuras económicas de los grupos delictivos y, obviamente, del narcotráfico. Pero que resulta de que definitivamente en el país está claro de que existe una economía delictiva y en algún momento también he conversado con esa persona que pertenece y que es un peón de esa estructura, y que él gana $1,500, $2,000. Y dicen, palabras textuales, yo con esto me compré mi motito, yo con esto estoy pagando la educación de mis hijos, con esto estoy pagando mi casita. Porque sabe que si va a cualquier trabajo, máximo puede ganar $500, $600, $800. ¿No? El tema del dinero del narcotráfico, que es fuerte porque se supone o se calcula de que el dinero del narcotráfico que existe en el Ecuador está alrededor de $5,000 millones, el 5% del PIB. No solamente circula en billetes en la calle, tiene seguramente que circular a través de estructuras bancarias. ¿Hay alguna manera de poder llegar a determinar qué estructuras bancarias están atentando contra la seguridad ciudadana manejando dinero del narcotráfico? Va a depender de la política indistinta de cada institución bancaria, inclusive, ¿no? Hay unas que hacen un mayor control del dinero que ingresa, que justifique el tema, pero ahí es donde viene la facilidad que tienen los grupos para casualmente lavar, no bancarizarlo, sino lavar el dinero en tantas y tantas empresas, servicios, para casualmente pagar en efectivo y cosas por el estilo, ¿verdad? Que inclusive hasta ya se han visto públicamente hasta empresas de seguridad, ¿ok? Se ha dado, porque ¿qué tal si mañana alguien me paga a mí en cheque? Yo deposito el cheque, pero lo que tengo que pagar lo comienzo a pagar en efectivo, ya estoy lavando en ese momento, ¿ok? Y todo lo que entra es lícito. Entonces, lo que entra, obviamente el que va a meter dinero y para que sea limpio, va a tratar de no ser identificado, porque va a hacer una transacción de tal manera para que casualmente no ser localizado. Esa es la habilidad que tiene cada delincuente, no solamente delinquir en la calle, sino también ver cómo, y por eso hemos visto tantos y tantas hasta películas donde hemos visto dinero encaletado, porque no tienen cómo meter tanto dinero a la banca, ¿ok? Entonces, pero por eso existen varios métodos para poder casualmente poner a producir el dinero. Hace algún tiempo se planteó de que la seguridad no solamente dependía de los funcionarios del Estado, esto es policía, Fuerzas Armadas, etcétera, sino que debía de ser una labor ciudadana, en las que se incluían incluso fuerzas de apoyo como las compañías de seguridad. ¿Cuál cree, que debería ser la participación del ciudadano común, de a pie, del ciudadano guardia municipal, del ciudadano guardia privado, de cualquier persona, precisamente para ayudar en el control de la inseguridad? Buena pregunta, y ahondo un poquito más la pregunta. En el país deberían existir dos fuerzas, policía y militares, pare de contar, ¿ok? Públicos me refiero, aparte de la seguridad privada. ¿Qué quiere decir? Que todos los vigilantes de tránsito, policías municipales, guías penitenciarios, policía portuaria, o deben ser policías
o militares. 2 fuerzas y pare de contar. En ese momento llegamos al numérico que realmente se requiere en el país para poder completar la mínima necesaria. Vamos a superar inclusive en ese sentido. Pero ¿qué resulta? De que tanto en policía como militares existen varias unidades, ¿no? Por decir, policía, GOE, GIRI, NACED, de turismo, de animales y tanta situación. Asimismo, debería existir una unidad adicional dentro de la policía, unidad penitenciaria, unidad de tránsito, como en su tiempo también ha existido, ¿verdad? Y unidad municipal, y así cada una de las unidades. ¿Para qué? Para que no tirarnos la pelotita y llegar al numérico, porque el policía municipal que puede estar aquí abajo del edificio, él dice, no es mi problema la seguridad. Usted viaja de aquí a Guayaquil, Quevedo, y va a encontrar 3 controles de tránsito para ver su matrícula, las llantas, pero él no tiene nada que ver con la seguridad. Entonces, en el momento que todos somos policías, porque antes de involucrar al ciudadano y antes de involucrar a las compañías de seguridad, involucremos a lo que por obligación el Estado le está pagando, pues. ¿Quiénes son los primeros llamados? Claro. Ellos, pues. Tiene razón. Ellos son los... O sea, si usted mañana decide ser policía de tránsito o vigilante de tránsito, porque usted decidió. Ahora, entonces, ¿qué resulta? Unidad de policía municipal. ¿Cuánto requiere? 200, 300, que vaya. Pero todos son policías, todos nos dedicamos primero a la seguridad. Existe una... Luego de eso, sí. ¿no? ¿Qué resulta? De que antes de ir al tema de armas, si usted mañana decide ser policía o militar, actualmente deberían todos los policías y militares activos portar su arma. Porque usted decidió ser policía o militar y es policía o militar 24/7. Y está con el arma del Estado. No tenemos por qué primero armar a los ciudadanos y decir a los policías y militares, bien, gracias. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con un plumazo, por así decirlo, desde el Estado para garantizarnos primero. De allí, pidamos, cuando eso ya esté bien organizado, pidamos el apoyo a la seguridad privada, pidamos el apoyo a la ciudadanía y hablemos de una seguridad integral. En El Salvador hubo una situación interesante. El presidente Bukele creó una fuerza policial independiente de la que ya existía. ¿Por qué lo haría? ¿Sería necesario? ¿Estaría muy contaminada la otra fuerza? ¿Usted cree que sería un camino para el Ecuador? Todas las unidades, todas las fuerzas pueden tener unas unidades especializadas. ¿Qué quiere decir una unidad especializada? Que obviamente hay mayor control, hay un grupo reducido, hay un grupo más cercano, hay un círculo de seguridad más cercano, hay personal que está controlado con polígrafo permanentemente, personal que va a tener esta comunicación cerrada. ¿Ok? Entonces, existen grupos, está bien, ¿verdad? Porque se necesitan, obviamente, anillos de seguridad. Y el anillo de seguridad de que el que abre el tránsito es otro, pues. El anillo de seguridad del que va a un evento público es otro. Pero mi anillo de seguridad es cerrado. ¿Ok? Es implemente, entonces tengo que tener el control, un jefe, un oficial del control para eso. Hablando de jefes de controles, casualmente los centros de rehabilitación no deben de ser, pues, directores personal civil. Si a usted o a mí nos designan para hacer, nos va a hacer así, pues. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo, de exposición, no tenemos, pues. Pero si va un militar especializado en el tema, o un policía tiene el respaldo del uniforme, de su armamento, de su equipo, de los patrulleros y de todo un sistema, entonces, ya es otra cosa. ¿Cuál sería su diagnóstico hacia futuro del proceso que debe seguir el Ecuador para poder llegar a la pacificación en cuanto a delincuencia? Pacificación no creo que pueda existir, va a ser siempre, creo yo, por medio de la fuerza, por medio de las leyes, por medio... ¿Cree que la pena de muerte estaría incluida en el proceso? Habrá que hacer el estudio de qué existe, cómo funciona en otros países y que varios crímenes que hemos visto últimamente a sangre fría, ¿usted cree? Y preguntémosle al ciudadano, porque ahí es muy probable que tengamos que ir a una consulta y con la consulta, pues, cualquier alto directivo o presidente se va a lavar las manos en buen sentido, porque obviamente hay una consulta popular, ¿verdad?
O sea, alguien que está decidido a sangre fría a matar no a uno, sino a quien se le cruce, ¿merece o no merece? Es la gran pregunta. ¿Ok? Dice, Entonces, es difícil. Decir no es malo, decir sí es bueno. Decir no es malo, decir sí también es malo. O sea, pero vamos a la consulta, ¿por qué no? Preguntas como esa dura, pero definitivamente nosotros no es que nos escudamos, nos respaldamos con esa decisión popular. entonces el uso de la fuerza es el camino más apropiado y el más directo para lograr el control. Definitivamente, porque ayer vimos un vehículo, yo de policía, si capturo a un vehículo donde veo 2 fusiles, esos fusiles van a ir, esas balas, esos proyectiles, dirigidos ¿a quién? A muchos policías. Claro. Entonces veo al lado de ese vehículo detenido la evidencia y policías que se ven en la toma, y yo digo, en cualquier momento iba a ser utilizado ese armamento en contra de la policía. Contra la policía. Entonces, póngase usted en los zapatos del policía en ese momento, ¿ok? Porque el policía, por más que tenga chaleco y casco, es padre de familia, Claro. es hijo, es hermano. En la cabeza, por más de que haya un casco, hay partes que no tienen Así es. protección. ¿Ok? Entonces, una persona que es, por eso, a buena hora, todas las preguntas de la consulta popular, muchas tienen que ver con el tema de seguridad, y definitivamente, pues, creo que, a bien gracias, se dieron muchas preguntas a favor de la seguridad. Doctor John Garay-Coa, muchas gracias por haber estado con nosotros y ha sido muy claro en sus expresiones respecto a la seguridad del país. Gracias, siempre a la orden.